Continuando con el desarrollo del curso, trataremos el ejemplo 4, simulación de un contexto urbano. Objetivo: aplicad el CAD Mapper para importar un contexto urbano en Lumion. Planteamiento: se ingresará al CAD Mapper para seleccionar una región de una zona urbana. Luego se exportará a SketchUp. Seguidamente se utilizará el Line Sim para importar el modelo 3D hasta obtener el contexto urbano en Lumion. Para ello nos vamos a dirigir al programa de Lumion. Estando en el software, ahora vamos a desarrollar con lo que respecta al siguiente ejemplo. En sí, lo que se va a plantear ahora sería en cómo aplicar un contexto urbano. En sí, en Lumion tenemos uno peculiar, pero a veces nos puede ocurrir errores. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a la sección de paisaje, a veces tenemos esta cuestión, este dilema, ¿no? Con el OpenStreetMap. Pero no solamente tenemos el StreetMap para utilizar en Lumion, tenemos otros casos para que se pueda desarrollar un contexto urbano. El contexto urbano sería algo para que pueda replicar, simular del paisaje, que en este caso sería urbanístico, y a la vez esto genere que haya un entorno, en este caso inmediato, de un proyecto que tengamos. Entonces nos va a dar bastante facilidad. Pero si en caso no podemos aplicarlo o no nos funcionaría bien en el caso del OpenStreetMap de Lumion, podemos plantear también con la aplicación del CAD Mapper. El CAD Mapper también sería un complemento que te da una referencia, ojo, una referencia para poder generar estos volúmenes para formar un contexto urbano. ¿Ok? Entonces, para ello me voy a dirigir a la página. Ok, esto sería la página, donde acá tendría que buscar como CAD Mapper. Y listo, acá le aplico clic y bueno, me muestra su interfaz. Entonces, con este mismo criterio, lo que tengo que hacer acá sencillamente es dirigirme a Sign In. Pero en mi caso yo ya tengo el CAD Mapper, pero si no lo tienen, tendría que registrarse, ¿no? Si lo tienen hecho ya el registro, si en caso conoce la aplicación, no hay problema, pero en todo caso, si no tienen el registro, cuando apliquen Sign In, le va a aparecer cómo registrarse en esta página. Y teniendo registro, ¿no? Es decir, ya teniendo la cuenta, podrán obtener estos volúmenes que los otorga de manera de cierta región gratuita. Bien, esto con lo que respecta a CAD Mapper es muy práctico para registrarse, es muy rápido de entenderlo. Y una vez que hayan hecho registro, pues pasarían, ¿no? A esta interfaz, donde acá nosotros vamos a utilizar el SketchUp, ¿no? Lo que conocen SketchUp es un programa muy práctico y de los volúmenes que queremos tomar de este sector se van a proyectar en el SketchUp. Esto sería lo más práctico para entenderlo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a sus parámetros, tenemos lo que es los volúmenes de cuánto es la altura que se le va a aplicar. Por defecto te ponen como 9, ¿no? ¿Por qué? Porque sería una referencia, sería una simulación. Sin embargo, podemos ir tomando en cuenta de que se puede variar ya sea de 6. Si deseamos, le asignamos 6 o en todo caso 9, va a depender de cada uno. Por ahora yo lo dejo por defecto. En cuanto a topografía, si deseamos lo activamos o no. En mi caso yo lo voy a desactivar. Y luego tenemos lo que es la geometría, que en sí te va a permitir, inclusive está como Mesh Surface, puedes aplicar también online. Cualquiera de ellos sería lo más factible. Donde acá te muestra, ¿no?, las grandes avenidas, la avenida principal, la avenida secundaria y las calles. Entonces, acá te muestra algunos valores. De estos valores serían la dimensión que va a tener dichas calles en cuanto al ancho. Por ejemplo, tal vez en highways
o avenidas grandes podría ser 8, avenida principal. Tal vez podríamos plantear no de 8 sino de 6 inclusive. Y las calles pues en este caso sería de 5. También podemos plantear otra dimensión. Es cuestión de ir variando los valores. Y bueno, en cuanto a la avenida grande me refiero más que todas las carreteras. A eso se refiere a highways. Ojo. Pero bueno, estos serían algunos criterios de manejar. Son muy prácticos. En cuanto a topografía, si desean que se utilice o que se verifique la topografía del lugar, lo pueden activar, pero en mi caso yo lo voy a desactivar porque quiero que se vea plano, ¿no? Eso va a depender de cada uno. Bueno, esto más o menos sería el funcionamiento. Ok, entonces por defecto me aparece este mapa que también puedo ir ubicando el lugar exacto donde yo quiero obtener ese contexto urbano con sus volúmenes. Por ejemplo, yo voy a irme a otro centro, a otra parte. Por ejemplo, que sea el centro financiero, en este caso de San Isidro. Podría ser este. Vamos a tomarlo como ejemplo, una referencia. Le damos clic en los nodos y de esta manera se selecciona, ¿no? O se marca la región de lo que quiero que se levante, los volúmenes, ¿no? Del contexto. Es algo muy parecido como la geolocalización de Lekeshat o tal vez de Fermi. Entonces es muy práctico, es muy didáctico de aprenderlo. Ok, entonces voy variando. Pero ojo, si en caso yo me paso de 1 kilómetro, acá tú tienes que pagar. Eso sí. Por ejemplo, yo me pasé de 1.05 kilómetros. Acá me está diciendo que pague esta cantidad en dólares. Pero si yo no deseo esto, pues voy tratando de que no pase o sobrepase en sí de 1 kilómetro. Por ejemplo, yo estoy a 0.80 kilómetros. Pero si en caso deseo obtener más área, lo que podría recomendar es hacerlo por sectores. Es decir, sector tal, llegan a exportarlo al SketchUp y luego pasarían al otro sector, ¿no? Para poder proyectar la otra parte. O sea, parte por parte uno va haciendo rompecabezas de su contexto, ¿no? Para que no tenga que pagar una gran cantidad. Eso sería una opción si en caso queremos obtener más porcentaje, más área del contexto urbano. En mi caso, yo requiero algo simple, no tanto, porque si no, sé que voy a pagar un poco más. Entonces, para no pagar y que sea gratuito, voy a hacer que sea de 0.98 kilómetros. Ok, así me lo permite. Por acá va a estar ubicado mi proyecto. Y teniendo esto en cuenta, pues simplemente me voy acá a Create File. Espero a que cargue. Ok, sigue cargando. Y esto sería una axometría, una vista previa de lo que se va a levantar. Ojo, no todos los volúmenes del contexto se levantan, solo algunos de ellos. Ojo con esto. Y en sí, esto sería más o menos la axonometría, ¿no? El 3D del lugar, cómo se vería el conjunto volumétrico, todo este contexto urbano, con sus vías respectivas. Bien, entonces solamente le aplico clic en Download, descargar, clic. Ok, y luego me pedirán que guarde. Ok, vamos a guardar para que se complete la descarga. Listo, ya tengo descargado. Close. Vamos a darle clic para abrir mi documento o archivo comprimido y verificar. Ok, es correcto. Acá podemos verificar que tenemos en sí ya el SketchUp, los volúmenes de lo que se ha seleccionado, lo que hemos visto de esta sonometría. Entonces sería cuestión de descomprimir dicho documento para luego agregarlo en una carpeta donde podamos visualizar. Ok, en mi caso yo tengo acá esta carpeta que es muy conocida, donde voy agregando mis elementos 3D para luego pasar a la
importación en Lumion. Bueno, en este caso le doy clic sostenido, suelto acá el documento y ya sé que en archivo utilizado data del disco local D tengo ubicado mi contexto urbano en SketchUp. Vamos a cerrar esto. En sí, este sería un procedimiento práctico. Le aplicamos doble clic, vamos a abrir el documento. Vamos a esperar a que cargue. Bien, vamos a cerrar esto. Ya se abrió. Vamos a dejarlo a un ladito acá, la herramienta. Vamos a orbitarlo y esto sería el conjunto o el contexto que se ha generado. Entonces, este sería un método para poder obtenerlo en sí, un contexto básico, preciso, ¿no? Teniendo algunas referencias. Obviamente que hay algunos elementos que sí justifican bien su altura, lo que son las torres más representativas del lugar, o sea, un centro financiero. Entonces, esto sería más o menos el resultado. Ok. Bueno, en este punto inclusive podemos tal vez generar algunas modificaciones o tal vez un plano para complementar mejor, que tenga una base en sí. Por ejemplo, le aplicamos un asfaltado tal vez. Bueno, sería cuestión de ir viendo los detalles. En mi caso yo lo voy a dejar así como está. Mantengo, si deseo, o lo cambio el nombre o lo guardo con otro nombre, pero en mi caso voy a mantener el nombre, así que lo voy a guardar porque he hecho una pequeña modificación o agregado. Y ya teniendo en Lumion mi escena vacía llana, voy a aplicar este contexto directamente a la escena. Bueno, para eso tengo el icing, le aplico clic en Start, espero a que cargue, ojo. Vamos a visualizarlo nuevamente en Lumion. Y bueno, ya tenemos el contexto. Entonces, uno diría, ¿puedo utilizar el OpenStreetMap? Claro, para algunos sí le puede funcionar correctamente. Pero hay otros que tienen esa dificultad o no hay una conexión, ¿no?, de internet. Entonces podrían utilizar este método si en caso le pueda ser muy útil para que tengan un entorno inmediato o general de su proyecto. En mi caso yo voy a optar por subir un poco más, ok, al contexto para que se visualice. Bien, voy a deseleccionar todo. Bien, más o menos estas serían las características. Ok. Y ya teniendo un entorno como que te justifica más, se representa más tu proyecto. Bueno, ya sea si el proyecto lo aplicas acá mismo, porque puedes aplicar acá un edificio o puedes desarrollar o pegar tu proyecto. Teniendo el icing, obviamente, se puede aplicar acá y automáticamente se representa acá. Pero en mi caso yo ya tengo un proyecto en mente. Por ejemplo, yo tengo ya en los elementos importados, vamos a aplicar colocar para que se visualice esta biblioteca, donde sencillamente puedo aplicar este tipo de edificio, o si no, por ejemplo, este edificio corporativo. Ok, lo aplico aquí y listo. Vamos a pulsar X. Entonces ya lo tengo de cierto modo ya preparado, ¿no? Voy a ajustar, ¿no? Voy a modificar algunos aspectos. Bueno, vamos a utilizar un poco la modificación de la altura, si en caso quiero bajarlo un poco más. Listo. Entonces esto se representa de esta forma, ¿no? Cosa que también puedo ir utilizando o mejorando o aplicando. Aproximadamente estaría acá el proyecto. Puedo ir mejorando o aplicando vías inclusive, ¿no? Ya eso depende de cada uno para luego generar su guardado.
por ejemplo, acá le voy a agregar como ejemplo nada más una vegetación. Y acá lo voy a visualizar automáticamente en el Line Sync. En sí, esto sería un paisaje urbano, ¿no? No sería un paisaje natural como hemos visto los otros ejemplos, pero sería un ejemplo para que puedan ver qué es lo que se puede utilizar con las funciones de este programa. Vamos a utilizar el paisaje, ¿no? Como también podemos aplicar los objetos si deseamos. Podemos utilizar porte en este caso. Vamos a colocar, luego aplicamos ya sea el transporte de autobuses, está bien. Vamos a aplicarle aquí. Lo orbitamos, listo. Como también de vehículos, de autos. También podemos aplicar vegetación en la avenida, tal vez. Sería complementos, ¿no? Ambientación general. Por ejemplo, podemos plantear esta palmera. Listo. Vamos a aplicar otro elemento de transporte para darle más jerarquía. O mejor dicho, más detalle. Eso sería la palabra. Luego personajes, sí. Sería factible colocar algunos de ellos. Que básicamente sería personas, ¿no? Que sea de un entorno financiero. Listo. Vamos a ver otro tipo de persona. Puede ser esta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es cuestión de ir probando con algunos detalles, ¿no? Con algunos elementos. Podemos ir mejorando o detallando las veredas y así sucesivamente. Bueno, entonces esto más o menos sería la recreación de un contexto urbano haciendo la simulación gracias a esta aplicación del CAD Mapper para pasarlo al SketchUp y representar esta escena general en Lumion.